Feliz sábado, hermanos. Gracias a Dios, por permitirnos estar ya a mediados del año del 2024. Le damos una bienvenida a todos aquellos que tal vez tienen un tiempo de no venir a la iglesia y aquellos que vienen todos los sábados. Gracias, queridos, por la invitación de compartir la palabra de Dios con todos en esta mañana. Ya que estamos aquí, ya que algunos hemos venido de tan lejos, ¿no? Hemos viajado algunos 9 horas, otros un poquito más. Unos han viajado en la medianoche, otros en la mañana. Espero que después de todo eso podamos en este momento poner la atención a este pequeño mensaje. Y en esta mañana, quiero que meditemos un poco en una historia que se encuentra en la palabra de Dios acerca de una mujer que aparentemente a los ojos humanos era una gran pecadora. No solamente eso, no solo era una gran pecadora, pero de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia de aquel entonces, ni podían hablar con ella. No podían ministrarle, ni podían invitarle aún a la iglesia. En aquel entonces, claro, no era en sí una iglesia, sino era al templo, al santuario. No la podían invitar. Las reglas de la iglesia de aquel entonces habían hecho una gran pared de división entre los judíos y los gentiles. Vamos a analizar entonces brevemente esta pequeña historia, pero antes de eso vamos a hablar un poco acerca de por qué es que tenemos esta historia en el libro de Juan. Vamos a hablar acerca de la jornada que se encontraba de dos ciudades, de Judea y de Galilea. Vamos a mirar qué es lo que estaba sucediendo para entender un poco qué es lo que Jesús estaba tratando de decirle a esta mujer. Y claro, más importante, qué es lo que Jesús está diciendo a nosotros en esta mañana. Tomemos nuestras Biblias al libro de Juan, capítulo 4, y vamos a ver el verso 1 al verso 4. Y dice: y cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Los celos, ¿no?, de el éxito que se mira en algunos lugares en el corazón humano es tan grande que en este entonces los fariseos, ellos se enojan con Jesús por la gran cantidad de bautismos que hubo en ese lugar. Y los celos continúan aún en el día de hoy. Satanás nunca está feliz cuando personas entregan su corazón por medio del bautismo a Jesús. Y sabemos, ¿no?, que Dios tiene a muchos que están esperando ese llamado personal. Y esperemos, si estamos en ese valle, que tomemos esa decisión. Pero continuemos más. El siguiente verso 5 y 6 nos dice: vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Qué entonces estaba sucediendo? Aquí tengo unos cuantos mapas para imaginarnos un poco de la jornada que tenían que tomar. Y entre Galilea y Judea había una pequeña área. Y esta área había muchas pequeñas ciudades,
pero más específicamente estaba esta pequeña ciudad que menciona acá de los samaritanos. Y pueden mirar acá, dicen que esta jornada generalmente iba a tardar 1 o 2 días. Era un camino de más o menos como unas 20 millas que ellos tenían que tomar y era un camino largo. Y no caminaban o no andaban, disculpen, en aire acondicionado, no daban un carrito, que cuando el carro acá no tiene aire acondicionado, inmediatamente lo vamos a arreglar. Pero no tenían ni caballo aún, ni carreta. ¿Cómo tomaban este viaje, sea del sur al norte o del norte al sur? Caminando. Y muchas veces pensamos que si tenemos que manejar 15, 20 minutos a la iglesia, está muy lejos, ¿no? Tal vez la otra semana decimos. Pero ellos caminaban por días enteros para viajar de un lugar a otro. Ahora, los judíos tenían 2 opciones, 3 opciones de caminar de Galilea a Judá o de Judá a Galilea. Lo que ellos hacían es que el odio en contra de los samaritanos de Samaria era tan grande que ellos muchas veces preferían ir a dar vuelta aquí, como ven, al Mar Rojo, al Mar Muerto. Ellos cruzaban el mar y ahora tomaban un camino más largo aún, solamente, se pueden ver la área roja acá, para no cruzar en el lugar de Samaria. Y algunos se iban al lado izquierdo, pero nadie de los judíos le gustaba tomar ese camino directo. Es solamente unas 20 millitas. Pero para evitar a los de Samaria, ellos decían, vamos a dar una vuelta muy larga porque el odio era tan grande. Vamos a mirar entonces un poco de por qué era esto. ¿Por qué es que había un odio entre los samaritanos y los judíos? Si se acuerdan un poco, ¿no?, la historia de estas 2 naciones. Los judíos y los samaritanos vienen de la misma nación. Israel y Judá se dividen en 2 naciones. Israel cae primero a las manos de los de Samaria, de aquel entonces, de los de Siria, disculpen, caen en la mano de ellos y son prisioneros Israel por un largo tiempo, pero ellos, después de años de estar ahí, empiezan a unirse con las naciones paganas. Después los de Judá caen un poco tiempo después en las manos de los babilonios, el año 606, algunos tal vez el año 620, caen en las manos de ellos y quedan como prisioneros por muchos años también. Pero ellos rehúsan entrar en alianza con las otras naciones. Y muchos de ellos hacen pactos firmes de no juntarse con las naciones paganas. Después, ¿qué pasa? Cuando llega la liberación de estas naciones, especialmente ahora de los de Judá, ellos ahora salen, pero muchos no se van de Babilonia, se quedan ahí. En el año 538 se les da la oportunidad de la libertad y salen muchos de ellos, otros se quedan ahí y se unen a las naciones paganas también, pero sale un grupo fiel y firme. Pero había un problema muy grande. El problema era que ahora los que salen de Babilonia van a reconstruir el templo. Y pasan muchos años, 49 años intentan de construir el templo, de renovar todo y finalmente lo acaban. Pero los otros que estaban ahí, los de Israel, dicen, nosotros también queremos un lugar donde adorar a Dios. Y eligen una área en Sicar donde ellos pueden ir al monte, a una montaña, y ahí adoran a Dios. Y esto creó una gran guerra entre estas 2 primos hermanos, en verdad. ¿Qué sucede? Los israelitas dicen que estaban ahora al sur, dicen, ¿cómo ustedes
pueden ahora creer o que pueden adorar a Dios en otro lugar afuera de Jerusalén. Y los otros dicen, pero ¿qué importa dónde adore a Dios? Si es aquí donde Abraham sacrificó a su hijo, si es aquí donde Jacob hizo su promesa, ¿por qué no puedo adorar a Dios aquí? Y empezaron a pelearse los dos. Miles de años después, la guerra continúa aún muy grande en estos lugares. En el tiempo de Jesús, habían pasado más de 500 años, unos 500 años, donde este malentendido se había creado tan grande que aquellos de Israel que se habían mantenido fiel odiaban mirar aún al rostro de un samaritano. Los samaritanos dicen, bueno, ustedes hagan lo que quieran, nosotros vamos a adorar a Dios aquí. Mantengamos esto en mente porque ahora vamos a entender un poco qué es lo que estaba sucediendo con Jesús. Vamos a Juan capítulo 4. Vamos a leer el verso 7 y el verso 9. Y vino, ahora Jesús está ahí, está cansado, él se sienta ahí. En aquel entonces, claro, ellos habían hecho una ciudad alrededor de un pozo. Pero los pozos de aquel entonces, no sé si algún día ustedes han tenido que agarrar una cubeta, ¿no? Ponerla ahí en un pequeño lazo y bajar esa cubeta hasta abajo, o sea, unos 10, 15, 20, 30, 40 pies, hace que eventualmente puedan agarrar el agua y después tienen que jalarlo para arriba. Y en aquel entonces los samaritanos, ellos andaban sus cubetas, nadie podía usar la cubeta de alguien más para que nadie se atreviera a tomar esa agua. El agua era vital para la vida. Jesús llega ahí, está sentado, la mujer no sabe quién es Jesús, Jesús sabe quién es la mujer y él conoce muy bien los prejuicios que existían en el pueblo de Israel y los samaritanos. Miremos ahora. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Yo soy mujer samaritana. Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Qué triste, hermanos, ¿no? Como muchas veces permitimos que nuestras creencias, nuestra religión, cause una división tan grande aún entre hermanos. Pablo se asegura, lo podemos leer después, en 1 Corintios capítulo 5, él dice, no les pido que se aparten completamente de fornicarios, de borrachos, de ávaros, los de este mundo, dice, porque ese es nuestro propósito, predicarle a esta gente. Pero tengan cuidado de aquellos que se llaman hermanos que están viviendo en estas cosas. Nunca ha sido la voluntad de Dios que hagamos una división tan grande que ahora ni podemos ministrar a aquellos de afuera. Encontramos a un señor en Costco, mi esposa y yo estuvimos ahí y conversamos brevemente unos 2 minutos. Aquellos que han ido a Costco ahí son rápidos, ¿no? Era el señor que estaba escaneando, ¿no? Nos estaba atendiendo para comprar todas las cosas. Y me pregunta, ¿de dónde somos? Le digo, soy de allá de Bangor. Bangor se llama donde vivimos. Oh, son de Bangor. Yo también, dice el señor. Perfecto, le digo, qué bien. Y dice, ¿de dónde de Bangor son? Le digo, soy del centro de Bangor. El centro de Bangor, hermano, es una pequeña tiendita que creo que caben unas 10 personas ahí y ese es el gran centro de Bangor. Y él se ríe y dice, sí, yo soy cerca también del centro de Bangor, dice. Y me dice, oye, ustedes como que parecen normales, dice. La gente de allá no es normal. ¿Qué tal si conversamos? Llámame, dice, me dio su teléfono, voy a ver, tengo que darle una llamada. Llame, dice, me gustaría hablar contigo porque es raro conocer a gente normal. Mi esposa y yo salimos de ahí y inmediatamente nos vemos y nos reímos. Y dice, el momento que nos invite a comer, vas a ver que no somos normales, ¿no? Pero ¿será
que esto ahora debe de causar una división, que yo aún ni puedo sentarme con este hombre a compartir la mesa con él? ¿Será que yo voy a hacer que mi religión cause una división entre él? Y he estado orando para que Dios me permita que mire que somos normales, aunque comemos diferente, adoramos diferente, nos vestimos diferente. Y estoy orando en mi corazón que Dios abra esta puerta. Pero yo puedo hacer que mi religión haga una división tan grande entre yo y aquellos del mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito ahora de mi religión? Entonces, vamos a mirar qué es el punto o cuál es lo significante acerca del agua viva. En aquel entonces, cuando usted quería agua, tenía que hacer dos cosas. Tres cosas. Uno era vivir al lado de un río, que era casi imposible, porque en aquel entonces, si se encontraba un lugar bonito al lado del río, significaba poner su vida en riesgo, porque su vecino o el vecino del vecino iba a querer ese mismo lugar que usted tenía. Entonces lo que la gente hacía era la siguiente, que ellos encontraban un lugar, un pozo, donde ellos podían tomar agua, o la otra opción era usted mismo crear su propio pozo. Pero una vez en cuando encontraban un lugarcito donde estaba la fuente de agua. Y esta fuente de agua era conocida como agua viva. Y si usted encontraba un lugarcito donde tenía agua viva, usted lo protegía con toda su vida. Porque esto quiere decir que usted, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, iba a tener un lugar de protección, un lugar donde podían beber todos los días, sin miedo que iban a morir de sed. Vamos a ver en Juan, capítulo 4, verso 10 al 11. Dice, respondió Jesús y le dice, conversando con esta mujer, si conocieseis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pidieras a él y él te daría agua viva, le dice. Ahora entendemos que Jesús dice, yo no tengo agua de pozo, yo tengo agua viva. E inmediatamente esta mujer dice, él tiene algo que yo nunca he visto, la fuente del agua. Continuemos. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua del pozo, ¿no?, volverá a tener sed. Esta mujer, hermanos, todos los días, ella tenía que salir a agarrar agua de ese pozo. Pero en este momento era el mediodía. Aquellos que viven en el desierto, que muchos de nosotros no conocemos el desierto, ellos no tenían una hora, hermano, donde las 12 era exactamente el mediodía. El mediodía era entre las 11 y las 2 de la tarde, por ahí era el mediodía. Y aquellos que viven en el desierto, ¿cómo está el clima más o menos como a las 12 o la 1 de la tarde? Es la mejor oportunidad de salir afuera, ¿no? Es una calor tremenda en un desierto. Esta mujer salía en el mediodía a agarrar agua. ¿Por qué? Porque aún entre los samaritanos, no solamente los judíos, pero aún entre los samaritanos, esta mujer, la vida que ella había vivido era tan vergonzosa, tanta pena o penoso, que ella ni se atrevía a ir a agarrar agua en la mañana o a las 5 de la mañana cuando todas las otras mujeres agarraban agua. Vean a mirar ahorita la vida de esta mujer, aquellos que no se acuerdan, ¿no?
Continuamos con lo siguiente. Verso dice, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga acá a sacarla. La mujer, cuando Jesús le dice, yo tengo un agua que nunca más vas a tener sed, ¿qué es lo primero que entró en la mente de esta mujer? No caminar más acá afuera, no tener vergüenza más, no cargar esas grandes cubetas de agua en la cabeza, ¿no? Que en verdad es algo increíble si han intentado de cargar esas grandes cubetas en su cabeza. Ella inmediatamente dice, se me va a parar el sufrimiento que yo tengo físicamente. Y dice, dame de esa agua. Y ahorita vamos a mirar, hermanos, que a Jesús, Él no estaba hablando tanto de la necesidad física. Porque Jesús en el pasado había dicho a muchos y había repetido vez tras vez que busquemos primeramente el ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas se les añadirá. Todas las cosas, las necesidades del cuerpo, hermanos, esas van a ser dadas por Dios. Ahora esta mujer estaba pensando solamente en lo físico. Y saben, queridos, las religiones de hoy han usado esto como una manera de atraer más gente a sus congregaciones. Les ofrecen arreglar papeles, les ofrecen pagar sus deudas de estudiante, les ofrecen pagar el colegio, les ofrecen darle buenos trabajos, les ofrecen aún dar carros, dar todo lo necesario si vienes a la iglesia. ¿Qué clase de conversión va a tener esta si ese es el motivo por cual nosotros buscamos a Dios? Ahora, Jesús conocía a esta mujer. Jesús sabía exactamente lo que esta mujer había hecho. Y quiero que pensemos, hermanos, el día de hoy. Yo no conozco muchos como esta mujer. Lo que esta mujer había vivido era una vida terrible. Pero yo creo que la razón por qué esta historia está aquí, en parte, es para enseñarnos cómo tratar a la gente que está en el pecado. Continuemos al verso 16 al verso 19, dice, Jesús le dijo, hablando a la mujer ahora, escuchemos cómo Jesús le habla a esta mujer. Ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué es que Jesús le dice esto a la mujer? ¿Por qué es que Jesús no inmediatamente le dice, hipócrita mujer que eres? ¿Por qué inmediatamente Jesús no le dice, eres una pecadora? La vida que está viviendo es abominable, asquerosa. ¿Por qué es que Jesús no le habla así a esta mujer? Vamos a mirar en un momento cuando Jesús sí habla de esta manera. Miremos. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Mentirosa, ¿no? Inmediatamente pensamos, esa mentirosa, ¿por qué se atreve a mentirle a Dios? Ella no conocía quién era Dios. Para ella no había diferencia entre Dios y el vecino y la vecina que los habían atacado tanto. Y miren lo que Jesús le dice. Jesús le dijo, bien has dicho, mujer, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Estas palabras de Jesús no eran unas palabras acusatorias.
No eran unas palabras para que ella se sintiera terrible. Y me dicen algunos hermanos, es que hay que hablar con la verdad. ¿Estaba mintiendo Jesús aquí o no? ¿Sí o no? Absolutamente no estaba mintiendo Jesús. Jesús está hablando con la verdad. Pero la manera como presentamos la verdad va a tener un gran efecto a lo positivo o a lo negativo. Y muchas veces cuando miramos, ¿no?, una pareja, unos novios, una persona que está divorciada, decimos, oh, miren, qué pecador es esa persona. Humanamente viene a la mente. Pero Jesús sabía que esta mujer necesitaba algo mucho más que acusaciones y ataques. Miren lo que nos dice en el libro de Patriarcas y Profetas. Nos dice lo siguiente: muchos que son muy sensibles a la menor crítica dirigida contra su propio comportamiento dan, sin embargo, un trato excesivamente severo a las personas a quienes consideran en error. La censura y el aprobio no lograrán cuando jamás rectar a nadie de una opinión falsa, sino que más bien han contribuido a alejar a muchos del camino recto, por haberlos inducido a endurecer su corazón para no dejarse convencer. Un espíritu bondadoso y un comportamiento cortés, afable y paciente pueden salvar a los descarriados y ocultar una multitud de pecados. Hermanos, ¿tenemos la verdad? Absolutamente que sí. Pero ¿cómo presentamos esta verdad a los que están aún en adulterio, fornicación, borracheras, odios, pleitos, divisiones? Va a decir mucho de cómo ellos ven nuestra religión, nuestra fe. Hay muchas maneras como podemos presentar la verdad y creo que Jesús hace esto claro. Hay un contraste entre Mateo capítulo 23 y Juan capítulo 4. Mateo 23 es dirigido a los líderes, a los fariseos, a los que pretendían caminar con Dios. Y lean una vez más Mateo 23 y van a ver cómo Jesús se dirige a estos líderes, a estos pastores, a estos rabís fariseos. Pero en Juan capítulo 4 se mira cómo Jesús trata a aquellos que en verdad quieren aprender de la verdad. Aquellos que están en el pecado, los dos estaban en el pecado, pero unos hipócritas, otros confundidos. Ahora, en este punto se va a hablar un poco, y continuando con el pensamiento de ayer, acerca de qué es adoración verdadera. Vamos a ver aquí en el libro de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, vamos a leer unos cuantos versos acá. Verso 20 en adelante dice: nuestros padres adoran en este monte. ¿Se acuerdan, no, la división que había de dónde vamos a adorar a Dios? Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
la mujer le dice, sé que el Mesías ha de venir, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Aquí Jesús le está recordando que no es tanto a dónde adoramos, aunque por mucho tiempo el lugar de adoración era en Jerusalén. Pero ahora ha llegado el momento que la adoración no es tanto lo que hacemos en un edificio, sino lo que hacemos de corazón diariamente en nuestras vidas. Que caminemos en la verdad. Y ayer hablamos acerca de esos pequeños versos, ¿no? Que no es la adoración el cantar aquí. Ese es el resultado de vivir una vida en adoración. Vimos en el libro de Isaías, como Isaías nos dice que podemos cantar, podemos gritar, podemos orar con nuestra boca, pero tristemente si el corazón está lejos, de nada sirve esta adoración. Y una vez más, el libro de Hechos, también lo vimos brevemente, nos recuerda que a Dios no se adora solamente de un templo, pero a Dios se adora diariamente en nuestras vidas, en todo momento. Y esto era, queridos, lo que le faltaba a los fariseos y lo que le faltaba a los samaritanos. Los dos tristemente estaban ¿qué? Perdidos. Y uno acusando al otro. Y yo sé, hermanos, y en el pasado he sido de la misma manera, ¿no? Por la ayuda de Dios estamos cambiando. Que yo hablo de cómo mi iglesia es la iglesia de Dios. Y todos los demás perdidos. Pero ¿será que yo en verdad estoy salvo? ¿Será que yo he permitido que la verdad de Dios haya cambiado completamente mi vida? Esa es la gran diferencia entre una religión y un cristiano verdadero. Una religión que solamente es religión, hermanos, no cambia el corazón. ¿Sabían esos? Todas estas religiones han existido y los mencionamos brevemente ayer. Todas ellas por miles de años han existido y tienen rito tras rito que ellos hacen. Vienen a los templos, dan ofrendas, dan sacrificios, cantan por días, se pegan en su cuerpo, gritan, danzan, hacen todo. Pero algo que estas religiones no hacen es algo lo que nuestra fe puede hacer. Y eso era algo que esta mujer necesitaba en su vida. ¿Será que nosotros estamos viviendo solamente en una religión que tenemos un montón de mandatos y reglas para esconder los secretos del corazón? Esa es la diferencia entre una religión que no cambia, una religión donde en esclavitud adoran a Dios. Y ayer hablamos acerca de esto. El Dios que exige adoración tiene que tener el poder de libertarnos de la esclavitud del pecado. No podemos adorar a un Dios que no tiene el poder de librarnos a nosotros de la esclavitud del carácter pecaminoso, de la esclavitud del pecado en nuestras vidas diarias, de los pecados secretos. ¿Qué clase de Dios fue ese? Han existido miles de dioses. Ninguno de ellos hace lo que nuestro Dios ofrece. Y esto era lo que la mujer necesitaba. Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Hermanos, ¿quién era libre? ¿Los samaritanos o los judíos en verdad? Ninguno de ellos. Los dos eran gobernados por los romanos. Los dos eran gobernados por sus deseos carnales. Los dos predicaban sin vivir una vida en Cristo Jesús. Los rabís hipócritas, los samaritanos ignorantes. Los dos decían, mi religión es la verdadera. Pero los dos estaban confusos y perdidos. ¿Cuál de ellos dos soy yo? Yo espero, hermanos, que no sea ninguno de ellos, pero que tengamos la experiencia de esta mujer que vamos a mirar en un momento antes de llegar a la conclusión. ¿Qué clase de libertad ofrece la fe de un cristiano verdadero? Juan capítulo 8, verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Completamente, enteramente, no un 99%, no un 99.9% de libertad, pero una libertad completa y entera. Esta es la diferencia entre una religión y una fe en el Cristo vivo y verdadero. Y esto era lo que esta mujer necesitaba. Y esto es, queridos, lo que yo sé que muchos de nosotros hasta el día de hoy necesitamos. En el deseado de toda la gente nos dice lo siguiente: todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio del otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No le es dado ver la belleza de la verdad porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece a la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús se nos dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto era lo que esta mujer buscaba y no sabía. Ella estaba tan preocupada de agarrar agua todos los días, de la calor de todos los días, de la vergüenza de que iba a pesar la gente, que iban a decir, que iban a dudar, cuál era mi reputación. El enfoque de ella eran las cosas materiales y escondía muchas cosas. Y muchas veces decimos, es que es mi vida privada, ¿para qué tengo que decirle a alguien más? Y en parte tenemos razón. Pero ¿será que esa es la razón por qué no compartimos nuestra vida privada? ¿O será que porque todavía somos esclavos al Dios de este mundo? Y sabemos que si se dieran cuenta, la vergüenza fuera insoportable. Deseado a todas las gentes, página 159 dice, la religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Esta es la religión que esta mujer nunca había conocido. Esta es la religión que tristemente muchos necesitamos en el día de hoy. Una religión
que ha nacido de nuevo, que ha cambiado completamente, no siguiendo una multitud de reglas, sino viviendo estas reglas que no son reglas, sino son libertad, porque hemos nacido de nuevo. Continúa diciendo, nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. Este es el culto, queridos, que ninguna religión puede ofrecer. La única que puede ofrecer esto es aquella fe, aquella religión que viene de Cristo Jesús. Vamos a leer los últimos versos para esta mañana o tarde, ya que son las 12 casi, ¿no? Juan capítulo 4, verso 29 en adelante nos dice, vamos a ver, hermanos, cuál es el resultado cuando nosotros hemos tomado de la agua vida. Juan 4, 27 al 29 nos dice, y en esto llegaron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con la mujer, pero ninguno dijo, ¿qué preguntas? Porque hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Hermanos, inmediatamente cuando esta mujer se da cuenta que el agua que este hombre tiene es algo que ella nunca ha podido hacer o tomar en su vida, porque ella había tenido 5 esposos. Yo conozco algunos que han tenido 1 o 2, raramente 3, nunca 4, imaginable 5. Pero ella se había casado, había tenido 5 bodas. ¿Qué clase de mujer pensamos, no? Pero ¿qué es lo que Cristo ve? Cristo ve a una alma que necesitaba a un Salvador. Él ve a una alma que había sido esclava, sea a los estándares de la sociedad, o sea a sus propias debilidades. Pero Cristo ve a una alma que necesitaba ser salva. Hermanos, tal vez no hemos tenido 5 esposas o esposos en nuestra vida. Tal vez no estamos viendo una vida maligna o pecaminosa como el mundo la hace. Pero tal vez hay pecados ocultos que son una señal que todavía no me he entregado completamente a Dios. Esta mujer inmediatamente se olvida de su necesidad física. Tira inmediatamente esa cubeta y empieza a correr hacia la ciudad para buscar a todos sus vecinos que por mucho tiempo tenía tanta vergüenza de hablarles a ellos. Por tanto tiempo los trataba de evitar, pero ahora no le importa más la vergüenza, no le importa más la pena, no le importa más las necesidades físicas del cuerpo. Lo que ella quiere hacer es compartir aquel mensaje de Cristo Jesús. No sé, queridos, si la pena nos ha mantenido de hablar y de predicar este evangelio, pero en el día de hoy, Cristo nos habla a nuestros corazones que tomemos del agua de vida, el agua que va a ayudarnos, que va a darnos esa fuerza de predicar el evangelio de una manera que hasta ahorita no hemos podido hacerlo. Esta mujer pudo predicar y se hizo una misionera para Cristo más que cualquiera de sus discípulos. Casada 5 veces y viviendo ahora en adulterio. Pero ella no fue dejada ahí.
ella fue transformada y cambiada. Y Juan capítulo 4, del 39 en adelante, dice que la mujer ahora habla con todos sus vecinos. Ellos vienen y hablan con Jesús y toda la ciudad es convertida por una mujer que nunca se atrevía a hablar con ellos por miedo de lo que iban a pensar de mí. Queridos, cuando nosotros tomamos de esta agua viva, va a tener un poder de transformación en nuestra vida, donde no importa la vida que yo haya vivido hasta el día de hoy, no importa que haya controlado mi vida hasta este minuto, lo que importa es que ahora veo a Cristo Jesús, entrego mi vida a Él y ahora doy mi vida para que sea cambiada por Cristo Jesús. Quiero leer este último párrafo en el Espíritu de Profecía. Deseado de toda la gente nos dice: por tanto, como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer, a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír al Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Gracias. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Hermanos, vivimos en un desierto. Hay miles y miles de personas que existen en este lugar. Pero ¿saben qué? Muchas veces aún los ministros y los pastores no son los más eficaces en alcanzar estas almas en necesidad. Pero la única manera como esta mujer pudo alcanzar a sus vecinos y a todos los que estaban a su alrededor era tomando de esta agua viva que le arregla su vida, le cambia su corazón, le cambia su mente. Tiene un nuevo renacimiento y ahora ella, con el poder de Cristo Jesús, va y convierte una ciudad entera. Lo único, queridos, que nos limita a nosotros es tristemente vivir una vida de escondidas, una vida de miedo, que descubran que yo no vivo la vida que la Biblia me dice. Mi apelo para nosotros que estamos luchando es que no vivamos esa clase de vida, que nos entreguemos completamente a Cristo Jesús, que permitamos tomar de esa agua y junto con esa mujer en este día hoy podamos decir a nuestro Salvador: dame de beber de esta agua. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé esa agua de vida para que esta ciudad pueda ver lo que Cristo puede hacer, no solamente en nuestras vidas, pero en las vidas
de ellos. Este es mi deseo y esta es mi oración. Amén.